Los saluda Víctor desde aquí, desde Ancestrina, y vamos a hablar un poco sobre la ansiedad. La ansiedad es un trastorno que se está viviendo mucho más últimamente con todo este rollo de la pandemia, este tema tan difícil que hemos tenido que enfrentar como colectivo humano. Es algo que nos ha afectado a toda la humanidad y nos ha hecho reaccionar de diferentes maneras. Uno de ellos es la ansiedad. La ansiedad, debemos saber que la ansiedad es una forma maravillosa que tiene el cuerpo de ponernos en estado de alerta ante situaciones. O sea, es una reacción normal y necesaria. Así cuando tenemos que entregar un informe, un trabajo en el colegio, nos da un impulso, o sea, es como nos pone ansiosos. No estamos caminando por la calle y sentimos que de pronto las personas que vienen caminando frente a nosotros vienen con malas intenciones, nos hace cruzar la calle, este sentimiento de alerta. Ahora cuando este miedo, este sentimiento de alerta es permanente y sin razón aparente, o sea, nos sentimos así como en alerta constante, con miedo, con temor, y no hay ninguna razón. Esto nos abruma, los pensamientos son constantes, la mente se encarga de mandarnos siempre el peor escenario de lo que pueda ocurrir. Nos falta el aire, nos puede crear hasta crisis de pánico, donde es un miedo sin razón que sentimos que nos vamos a morir, es como si nos fueran a matar y no sabemos qué hacer, como si tuviéramos el tigre ahí enfrente y no sabemos qué hacer y realmente no está pasando nada. Eso ya es pues en casos extremos, pero eso es la ansiedad, ¿no? La ansiedad es ese miedo, es que la mente no para de bombardearnos con fantasías. ¿Quiénes estamos en riesgo de correr este trastorno? Todos. O sea, esto es indistinto, no hay como una predisposición genética o algo así, tal vez algunos rasgos de carácter como la timidez o tal vez alguna situación de estrés o algún evento grave que tengamos estrés postraumático y hayan ciertas cosas que detonan esa ansiedad. Pero más allá de eso es que todos estamos en riesgo, no me gustaría decir, como todos podemos tener en algún momento un trastorno de ansiedad. ¿Qué síntomas? Pues como les decía ahorita, como síntomas es sudoración en las manos, este miedo constante, palpitaciones, el corazón acelerado, pensamientos que no paran, la mente no para, está proyectada al futuro en un negativismo, o sea, como lo peor que pueda pasar, ahí está el pensamiento y lo damos por hecho, aunque sepamos que ni siquiera es posible que pase eso, pero reaccionamos como si sí fuera posible. Entonces, ¿qué hacemos con el rapé? Aquí es que vamos a hablar sobre el rapé. El rapé es una medicina maravillosa, es una herramienta maravillosa, pero olvidémonos de que va a atacar el síntoma. El rapé es una medicina que no se enfoca en la forma, sino que va al fondo. El rapé es una herramienta que nos ayuda a nosotros mediante proceso personal a llegar al porqué de las cosas. ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué me estoy poniendo ansioso? ¿Por qué este miedo? O sea, nos lleva al fondo, a la raíz, a sanar realmente. No ataca los síntomas como hacen los ansiolíticos, que lo que hacen es ralentizar la sinapsis entre las neuronas y nos ponen lentos. Entonces, claro, por consiguiente los pensamientos van más lentos, pero lo que está haciendo es simplemente tapar el problema. No estamos sanando nada, así no estamos sanando nada. Con el rapé vamos a sanar realmente. Esto es así para todo. Cuando decimos que el rapé te sirve para algo, pero debes saber que es un trabajo que debes hacer. El rapé no lo va a hacer por ti. Entonces, a veces ir a esto que nos genera ansiedad, pues puede ser doloroso, algún recuerdo de la infancia, algún evento traumático que no recordábamos, y eso nos hace hoy reaccionar con un miedo más allá
de lo normal ante una situación que no lo es. Y tenemos olvidado el evento traumático que nos lo genera. Esto es por poner un ejemplo, pero que sepamos que el rapé no ataca el síntoma. El rapé va a lograr sanar realmente, ¿vale? Esto es bien importante que lo tengamos claro. Entonces vamos a hablar de cuando estamos ansiosos, ¿qué es lo que tratamos de hacer? O sea, nuestra reacción, nuestro mecanismo es tratar de encontrar una solución. Y pensamos y pensamos y pensamos en encontrar una solución, ensayamos una cosa, ensayamos otra cosa, y debemos ser conscientes de que la ansiedad no puede arreglarse a través de la mente, porque la ansiedad es un trastorno que produce la mente. Es la mente y su bombardeo de pensamientos lo que nos produce ansiedad. Entonces, pensando no lo vamos a solucionar. Lo que debemos hacer es calmar la mente, aquietar la mente, no estar persiguiendo una solución, sino la solución está aquí adentro, es tratar de aquietar la mente, y en eso nos ayuda el rapé, a aquietar la mente, a decirle ya tranquila, calma, calma. Y él nos calma la mente. Y así ya podemos ver las cosas como realmente son y llegar al fondo de las cosas con la mente tranquila. No vamos a llegar a ninguna solución a través de los pensamientos. Vale, por último, quisiera proponer una meditación chévere y cortita que podemos hacer con la ayuda del rapé para cuando estamos en estas crisis de ansiedad. Lo que hacemos es que nos sentimos ansiosos, estamos así ansiosos, no sabemos por qué este miedo, esto que nos está invadiendo, y lo que hacemos es que preparamos el rapé como cuando vamos a hacer rapé, preparamos nuestro espacio, nos sentamos, respiramos profundo 10 veces, inhalando por nariz y exhalando por boca. Lo hacemos 10 veces. Luego nos ponemos el rapé en la mano, como lo hacemos, nos proyectamos la medicina, una fosa, la otra fosa, respiramos otra vez profundamente, lo dejamos estar, dejamos pasar un par de minutos en esto que nos puede producir, sobre todo cuando estamos iniciándonos en el trabajo con el rapé, que es como que nos baja, nos pica la garganta. Entonces nos regalamos un par de minutos para pasar esto, y ahí empezamos a llamarnos por nuestro nombre. En mi caso sería Víctor, y yo respondo yo mismo, es una conversación conmigo mismo, es sí señor, aquí estoy. Vuelvo y repito, Víctor, tu nombre, dices tu nombre y respondes a ti mismo, sí señor, aquí estoy. Esto lo hacemos simplemente por unos 5 minutos. Esto nos trae al presente, y la ansiedad no puede existir en el presente. La ansiedad se anula totalmente en el presente. Entonces eso hace que la crisis ansiosa pare y podamos ver las cosas de otra manera. Ensáyenlo y me cuentan. Muchísimas gracias.